hay varios tipos de cruces que nosotros como cristianos podemos localizar, ¿no? La cruz más importante para nosotros, ¿cuál sería? O sea, cuando nos viene a la cabeza la palabra cruz, nos viene Jesús en la cruz, ¿sí? ¿Marcos? Y Marcos Cruz, claro. Y Marcos Cruz. Pues también en nuestra vida nos encontramos con otro tipo de cruces. En el desarrollo de nuestra vida nos encontramos con cruces diversos en nuestros caminos. Podemos tomar una determinación de guiarnos hacia un camino o hacia otro, dependiendo de lo que dispongamos en ese cruce. Podemos decidir el lado izquierdo o el lado derecho, como aparece en la pantalla, ¿no? Para vosotros, en este sentido, ¿quién era Jesús? ¿Jesús era una persona que se movía o era una persona sedentaria? Pensáis que se movía, ¿verdad? Pues sí. Yo creo que gran parte de su vida Jesús se la pasó moviéndose de un lugar a otro para crear un impacto en su sociedad, ¿no? También el pueblo de Israel, hubo un momento en el Éxodo en el que también tuvo que moverse y fue por 40 años, ¿sí? Alrededor de un desierto. Es decir, que nosotros como seguidores de Jesús y firmes en Él, si queremos parecernos a Él, debemos de caminar. No debemos de quedarnos quietos. Somos personas que estamos en un proceso, en un camino, ¿no? Nosotros estamos buscando como cristianos algo. Siempre hay un propósito en la vida y nosotros lo tenemos claro. En el corazón de la persona siempre hay la búsqueda de un propósito, de un tesoro. Nosotros somos buscadores de tesoros, de un tesoro magnífico que luego vamos a ir desarrollando y vamos a ir descubriendo, ¿no? Y nos gustaría a nosotros invertir esa vida en la búsqueda de un tesoro. ¿Qué os parece? ¿Os parece bonito? ¿Os parece desafiante invertir vuestra vida en la búsqueda de un tesoro? Vale, o sea, cuando éramos pequeños, yo me acuerdo en el cole, nosotros en las fiestas del colegio hacíamos la búsqueda del tesoro. Ponme la primera imagen, porfa. Y nos daban un mapa parecida a esa, por ejemplo. Tenía un camino y una cruz. Y nosotros sobreentendíamos que en la cruz se encontraba el tesoro y que había que buscar la senda correcta para llegar a esa cruz, a ese tesoro, ¿sí? Pero es verdad que había varios caminos alternativos que o no te llevaban a ningún sitio o te llevaban al sitio pero dando un rodeo importante. ¿Nosotros qué entendemos, vosotros qué entendéis como tesoro? Muy valioso, ¿sí? Algo de gran valor que merece ser hallado, merece la pena buscar para encontrar, ¿no? Los viajes en la búsqueda de este tesoro no son sencillos. Son viajes que nos pueden llevar directos o nos pueden desviar, como he comentado antes. Y pueden existir multitud de peligros en esos viajes. Ponme la siguiente diapositiva. Un caminante cuando va caminando por el sendero se puede encontrar con vientos que lo desvíen. Esos son vientos. En el segundo cruce, eso entended que es arena, ¿vale? Puede venir arena que te dé los ojos y te deje ciego, ¿no? Que no te deje ver por dónde te encuentras. Lo siguiente son piedras, ¿vale? Son piedras en el camino que pueden hacernos tropezar. Y lo siguiente son unos animalillos venenosos que son serpientes. Puede haber animales complicados que nos hagan caer, que nos hagan enfermar, ¿sí? Bueno, pues Jesús nos quiere enseñar a través de 4 milagros que hizo, 4 decisiones que él tomó, de las cuales nosotros podemos aprender para sobrellevar en esa cruz que hay, en ese cruce, perdón, la senda correcta o la senda incorrecta. Hay un primer cruce que vamos a poner Marcos 7 y vamos a leer. Es una historia de un sordomudo, ¿vale? Dice,
Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Aquí nos estamos situando en una zona de Fenicia, Tiro y Sidón, y luego anda un gran camino. Antes de regresar a Galilea, que era el siguiente destino, se sitúa por esa zona. Y Decápolis, las 10 ciudades. O sea, era una zona amplia, él se movía por una zona amplia. Dice, le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla. El hombre era sordo, no escuchaba y tenía un defecto del habla. No quiere decir que sea mudo, sino que igual tenía algún problema él, posiblemente asociado a su sordera, ¿no? Dice, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa ábranse. Aquí vemos cómo está esta persona sordomuda. En aquella época, las personas que tenían cierto grado de incapacidad o discapacidad, como lo queramos llamar, no eran bien vistos, eran personas que muchas veces eran repudiadas, que no eran aceptadas en la sociedad y a veces tenían que estar fuera, o sea, no pertenecían a la sociedad, estaban infravaloradas, ¿no? Pero vemos que Jesús él escucha súplica por parte de la gente. La gente le suplica que le ponga las manos para sanarlo. ¿Y él qué hace? ¿Él sana enfrente de las personas o se lo lleva a un lado aparte? Ok, se lo lleva aparte. Ponme el 33. Se lo lleva aparte y hace algo muy curioso. Dice, mete sus dedos en los oídos del hombre. Algo loco, ¿no? Después escupe sobre sus dedos y toca la lengua. Que hay algunos estudios que dicen que como que Jesús traspasó, o sea, hubo una transfusión de saliva, de ADN, por así decir, de parte de Jesús a la parte del hombre. Y le restauró. Hizo una sanación. ¿Y qué es lo que le movió? Bueno, mira al cielo, suspira y dice, Efatá, ábranse, ¿no? Que se abran los oídos y la boca del hombre. Jesús es movido a misericordia y él actúa por compasión con el hombre. Jesús nos enseña que hay vientos, como hemos visto antes, que en nuestro camino nos hacen desviarnos de su presencia, que no nos dejan escuchar la voz de Dios, que nos hacen insensibles, que nos hacen indiferentes. Y además de eso, de no ser sensibles a la voz de Dios, como no lo escuchamos, tampoco lo proclamamos. Es decir, somos sordos y somos mudos, como aquel hombre al que Jesús dijo, Efatá, que se abran. Jesús nos invita hoy a que nuestra compasión por los demás sea mayor que nuestra indiferencia por los demás. Que no cojamos el camino de la indiferencia que nos vende el mundo, sino que cojamos el camino de compasión para seguir por esa senda. Es muy interesante porque ya vemos cómo Dios se comporta con las personas. No es algo... su plan de salvación no es para él vanagloriarse, sino es para traer algo positivo a las personas y enseñarnos algo. Él nos mueve a actuar de esa manera. Marcos 10 nos habla de un segundo cruce y es la historia del ciego Bartimeo. Primeramente vimos un milagro de sanación, ahora vimos en Marcos 10 otro milagro del ciego Bartimeo. Dice, después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos, o sea, ya estaban en Jericó, es otra zona de Palestina, Jericó, en la zona de Judea, si no recuerdo mal, es en la zona sur. Se había movido de la zona norte a la zona sur. Fijaos si Jesús se movía. Dice, después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban. Pero él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque.
Así que llamaron al ciego. «Anímate», le dijeron. «Vamos, vamos, él te llama». Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», preguntó Jesús. «Mi rabí», dijo el hombre ciego, «quiero ver». Y Jesús dijo: «Puedes irte, pues tu fe te ha sanado». Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Aquí vemos de nuevo otra sanación física, ¿no? Una sanación de una ceguera. Una ceguera de un hombre al que la multitud decía: «Cállate». Él reconoce quién es Jesús, pero la multitud dice: «Cállate». Y luego cuando Jesús le dice: «Ven, ven», la multitud le dice: «Venga, anímate, vete con él». Es muy curioso cómo reaccionamos a ciertas cosas, ¿no? Cómo nos da muchas veces apuro acercar a una persona que quizás tenga un pasado complicado, ¿no? Bartimeo estaba ciego, también era otra persona repudiada. A una persona que quizás no le tenemos mucha fe, por así decir. Pero Jesús nos dice: «Sí, yo lo quiero a él. El incapacitado, ese lo quiero yo». Entonces, aquí de nuevo a Jesús le mueve la compasión. Le mueve la compasión. Si no recuerdo mal, creo que lo dice en algún sitio. Dice, le dice el ciego: «Ten compasión de mí», y él tiene compasión hacia su persona. Pero a él le llama la atención también su fe. Porque Bartimeo era ciego, él lo reconoce: «Hijo de David, ten compasión». «Cállate, pero ten compasión, hijo de David. Tengo fe de que tú vas a hacer algo conmigo, de que tú tienes un plan para mi persona», ¿sí? Y hemos visto antes que el segundo peligro en este cruce, primeramente era el viento, el segundo era la arena. ¿Dónde se nos mete muchas veces la arena cuando vamos caminando? En los ojos, ¿sí? En los ojos. Hay veces que la arena se nos pega tan profundo en los ojos que no nos deja ver la necesidad de los demás y los caminos que Dios ha preparado para nosotros, para que andemos en buenas obras, en las buenas obras que Dios tiene para nosotros. Así que tengamos compasión y tengamos fe en que Él puede hacer con nosotros cosas y puede hacer con los demás que no pensamos capaces. Puede hacer muchas cosas, puede glorificarse. Pon el siguiente mapita, porfa. Ahí vemos que primera parte, primera estación, por así decir, la compasión le gana a la indiferencia. En el siguiente tramo, la fe le gana a la vista, como dice Segunda de Corintios, no es por vista, es por fe, ¿no? Bartimeo ya no andaba por vista, ya andaba por fe. Él era ciego, andaba por fe. Nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos que seguir nuestro camino, como Bartimeo hizo. Dice: «Puedes irte, pues tu fe te ha sanado». Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Vemos y seguimos. No es por vista, es por fe. Nosotros vamos a vivir cosas si caminamos en fe. Y vamos a poder ver posteriormente. Eso es asombroso. Digo que dice la palabra también como él deja su abrigo y da un salto. O sea, un ciego que da un salto ya sabe, ya está viendo sin ver. Y con la multitud delante. Sí, es muy bonita esta historia de Bartimeo. También, o sea, lo que dices de que es por fe y no por vista. El tema es que los demás le dicen cállate a una persona que no está viendo, y ellos que pueden ver, que van siguiendo a Jesús, que sí tienen la vista, no tienen ningún, o sea, no claman nada, no, realmente van porque sí, van andando porque sí, porque todo el mundo va andando, pero él que no ve, o sea, él está seguro que esa persona a la que está siguiendo es. Y por eso decide hacerse notar de alguna forma, porque sabía que lo iba a escuchar. Tenía su fe tan grande que no importaba que no hubiese vista, pero que sabía cuál era el punto y hacia dónde tenía que ir, ¿sabes? Sí. Que nos pasa mucho, que a veces creemos que estamos siguiendo a Dios, pero no lo estamos escuchando también. Entonces, no tenemos el punto donde debe ser.
Además es como, ya nos está diciendo Dios que abramos nuestros oídos, que abramos nuestros ojos y que abramos nuestra boca, ¿sí? Que lo que la sociedad nos quiere es hacer, taponar oídos, cegarnos y enmudecernos, como el famoso monito este. ¿Sí? Mirad cómo está la gente, ¿no? Cuando Jesús sana al sordo, la gente está asombrada. Cuando Jesús sana a Bartimeo, la gente primeramente lo manda a callar y luego lo anima. ¡Oh! ¡Qué increíble! Y vamos a un tercer cruce que vamos a utilizar para explicar un poquito la historia del paralítico y de los amigos, ¿sí? Está en Marcos 2, está en la siguiente diapositiva. Marcos 2, 3. Dice, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, «Hijo mío, tus pecados son perdonados». Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. En el versículo 12 dice, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que había quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Aquí vemos que el paralítico necesitó de personas, ¿no?, que lo llevasen a su presencia porque él no podía caminar. ¿Sí? Él no podía caminar, entonces necesitaba de amigos. Oh, ya no es iniciativa de una persona únicamente, ya es otra gente, ya es otros que llevan a los pies de Jesús a esa persona. De hecho, Jesús se asombra también de la fe de ellos. Dice que hace el milagro debido a la fe de ellos. En el versículo 5 te lo pone. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, sus pecados te son perdonados. O sea, y luego dice, coge tu camilla y vete. Pero primeramente dice, tus pecados son perdonados. ¿Y cómo reaccionan los fariseos diciendo blasfemo? ¿Cómo es posible que alguien perdone pecados? ¿Sabes? Solamente Dios puede perdonar pecados, blasfemia. ¿Y cómo reacciona la multitud ante este milagro de Jesús? Dice, todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Todavía están asombrados, ¿sí? Ponme la otra siguiente diapositiva. Vale. Vemos el tercer cruce, en el que vemos ya no solamente que Dios se mueve a compasión porque ve la fe de los amigos del paralítico, ya no ve solamente, ya no se siente compasivo por ver la fe, sino que se siente compasivo y en misericordia con el paralítico porque le piden que lo sane, debido a la petición de ellos, a la intercesión de sus amigos. ¿Sí? Ahí vemos que a veces necesitamos de otras personas porque hay piedras en el camino, como hemos visto, hay vientos, hay arena, hay piedras en el camino que nos hacen tropezar, pero necesitamos a otros que nos levanten. Y ahí está la Iglesia de Jesús. Ahí veo a la comunidad. Veo que Jesús no quiere que nosotros andemos solos por el mundo, sino que andemos en comunidad, porque muchas veces nos necesitamos a unos a otros para levantarnos, ¿sí? Porque hay veces que tenemos temporadas buenas y temporadas malas, pero Dios sigue siendo el mismo y Dios sabe cómo poner a personas para que nos ayuden como este paralítico, y debido a la fe de los amigos es que obra el milagro. Entonces, debido a tu intercesión por ciertas personas que tienes en tu corazón y en tu cabeza, en tu mente, Dios puede hacer un milagro. No porque sea de iniciativa de esa persona que quizás no conoce a Jesús o está en una situación compleja, pero como Dios te ve a ti, Dios dice, wow, qué fe tiene esta persona. Voy a hacer un milagro y voy a glorificarme en ese amigo, en ese familiar, en esa persona que tienes en tu cabeza. ¿Sí? Vamos a ver ya el último cruce, usando una escritura que es un poquito más larga, que es la de el endemoniado gadareno,
que está en Marcos 5. Marcos 5. Entonces llegaron al otro lado del lago de Galilea, entiendo, a la región de los Gerasenos o Gadarenos, es lo mismo. Eso estaba en Decápolis también, en la zona de las 10 ciudades, por el norte. Dice, cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Luego explica hasta el versículo 6, que es el que tenemos en pantalla, cómo era este endemoniado, pues que se autolesionaba, que era una persona que nadie podía, que nadie lo podía sujetar porque él mismo se rompía las cadenas. Bueno, una barbaridad. El hombre estaba completamente sometido por ese espíritu, ¿sí? Y dice, cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el versículo 6, el hombre lo vio. Corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de ese hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y los alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús estaba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esta región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Es una historia larga, esta del endemoniado gadareno, pero es muy interesante ver cómo no solamente es un demonio en el que tenía él metido dentro, sino que eran, bueno, decían 7, pero que una barbaridad, ¿no? Y vemos cómo Jesús tenía un poder sobre esos demonios, ¿sí? Tenía poder y lo liberó. Jesús en el momento de la batalla, como esta persona con sus demonios, él va adelante. Él va adelante nuestra en la batalla. Él nos va dando la victoria. Y Él nos protege con su poder, ¿sí? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. No debemos tener ciertas conversaciones con el demonio porque las conversaciones apagan nuestra comunión. No sentimos que Dios está delante, o sea, que Dios está delante nuestro batallando por nosotros, ni sentimos que el Espíritu Santo está aquí al lado nuestro también. Porque como le damos más importancia a lo que dicen otros, lo que dicen las noticias, lo que dice el mundo que es la verdad, que se aleja tanto de lo que dice Dios que es la verdad, que es que Él está con nosotros, ¿sí? La gente aquí reacciona de maneras muy curiosas. Antes lo alababan y ahora tenía miedo. Y le ruegan que se vaya y les deja en paz. Que se vaya lejos, que se vaya afuera. Y incluso el hombre, el que ya está sano, ya está vestido, ya está cuerdo, ¿no? Dice, yo quiero ir contigo, quiero acompañarte. Pero Jesús le dice, no, ve a tu casa y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido. Así que el hombre se fue, él visitó su zona donde él vivía y él fue proclamando el Evangelio. Él fue proclamando las buenas noticias que Jesús le había... Vamos, esa historia tan bonita que había tenido con él.
él efectivamente fue testigo y dio testimonio del poder de Dios. Ponme por favor la siguiente mapa del tesoro, que ya vamos viendo un poquito al final, ¿sí? Vemos que el poder de Dios supera la debilidad que proviene del mundo, que no proviene de Dios. Podemos elegir ir solos y hacia el mundo en debilidad o ir con Dios hacia el tesoro que tiene con nosotros, en poder. Nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros viviendo, ¿no? Tenemos a Dios mismo. Dios nos lo regaló en Pentecostés. Y tenemos poder. Tenemos que usarlo para seguir esa senda correcta, ¿sí? Entonces, ya ese camino va llegando al final y vemos cómo Jesús nos está enseñando a cómo relacionarnos con personas. O sea, en estos milagros que está haciendo Jesús son milagros que hace con personas, con gente. Él nos enseña que no hemos de ser indiferentes, sino que debemos de ser compasivos con los demás, que debemos de vivir en fe, que debemos de vivir en comunidad y que tenemos el poder más grande del universo, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y no sé si recordáis que el último peligro que aparecía en esa segunda diapositiva, que estaba el viento, estaba la arena, estaban las piedras, creo que es el segundo, el siguiente, eran las serpientes. ¿Qué hizo Jesús cuando fue a la cruz? En Génesis dice, ¿no?, que tú le herirás en el talón y él te pisará la cabeza, ¿sí? Jesús pisó la cabeza del enemigo. Dios nos da poder para pisar la cabeza de los enemigos, de nuestros enemigos. Pero no le demos lugar al enemigo tampoco, ¿sí? Vemos cómo Jesús, el camino que nos está proponiendo es un camino de negación a nosotros mismos, de entrega, como Él hizo. Si somos seguidores de Jesús y Él se entregó por nosotros, nosotros hemos de entregarnos por los demás. Y es curioso cómo Isaías lo profetiza sobre Jesús, el Mesías, en Isaías 35 y 43. Isaías 35 es muy bonito, dice, y a ver qué, porque vamos a ver cosas aquí que han salido, que es súper curioso y súper bonito. Dice, digan a los de corazón temeroso, a quien tiene miedo, sean fuertes, no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, para pisarles la cabeza, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos a los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Ponme Isaías 43, el siguiente. Dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. O sea, el Señor crea el camino, crea el surco por el que nosotros tenemos que ir caminando. Y también dice que crea ríos en la tierra árida y baldía. Pon el siguiente diapositiva. Porque ahí vemos un río ahí, ¿verdad? Vemos un río. Bueno, pues el río ahora veremos lo que es. Pero finalmente llegas ya al tesoro. ¿Y qué pensáis que es el tesoro? Bueno, está escrito ahí. ¿Pero qué pensáis que es el tesoro? ¿Dónde pensáis que nosotros vamos a llegar si seguimos el camino que Dios nos marca? ¿Dónde pensáis que llegaríamos? A la vida eterna, salvación, ¿sí? Y es que es muy curioso porque eso es un camino, nosotros en la tierra, eso va a ser luego en el versículo 8 de Isaías 35, lo vamos a poner. Dice, un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Nosotros ahora mismo, eso es cuando vuelva Jesús, ¿no? Camino de la carretera de la santidad. Nosotros ahora estamos en un camino que tiene varios cruces y nosotros estamos en un camino de santificación. Nosotros no somos, cuando lleguemos a la presencia de Dios seremos santos, pero ahora estamos en el proceso de santificación.
Pero, ¿qué dice de esa carretera de santidad? Dice, los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. O sea, Dios te está llamando a esa carretera de la salvación, pero no todo el mundo va a llegar ahí. Van a llegar los que alcancen a obtener ese tesoro de la vida eterna, sí, los que tengan a ese río que fluye al lado de esa carretera que hemos visto luego, que hemos visto antes, consigo. Que vamos a poner el mapa 7, el mapa 8, el último mapita, donde ya aparece ¿qué pensáis que es ese río que está ahí al lado? ¿Y por qué está ahí al lado cerquita de la carretera, cerquita del sendero? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que muchas veces se representa como un río que fluye, como nos enseñaba Fernando la semana pasada, que fluye. Y bueno, no se nota muy allá, pero hay como hierba al lado. Pues fluye también a través nuestra. O sea, el río, la presencia de Dios, que ponga la siguiente diapositiva, donde ya pone lo que es Espíritu Santo al final del todo. El Espíritu Santo es para nosotros la presencia viva de Dios. Dios vive ahora mismo en nuestro corazón, vive con nosotros, nos acompaña, porque nosotros somos el pueblo escogido. Antes, el pueblo escogido era Israel, y a ellos cuando estaban en el Éxodo dando vueltas por 40 años, la presencia de Dios estaba con ellos en forma de columna de fuego por la noche y en forma también de columna de nubes por el día, y les iba dirigiendo. Es como nuestra guía en ese camino, es como un GPS. Nosotros sin el Espíritu Santo y sin la palabra de Dios es difícil que no nos salgamos hacia los diferentes cruces que se nos han ido presentando por esos peligros, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo siempre está con nosotros, posibilitando que nosotros podamos decidir si tomar un camino u otro en libertad, y que decidamos el camino que Dios tiene dispuesto para nosotros. El Espíritu Santo espera que nosotros tengamos una relación personal con Él, que fluya a través nuestro, para dar de beber también a otros. Porque al final es eso, ¿no? Jesús nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y vamos a poner Mateo 16, ya estamos terminando, porque es muy curioso la invitación esa que nos hace Cristo de negarnos a nosotros mismos. Dice en el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y quédate ahí. Vale, nos enseña Jesús a través de estos milagros que debemos de negarnos a nosotros mismos, debemos de mirar a los demás con otros ojos, con sus ojos. Negarnos a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a todo lo que no proviene de Él, pero que es pan nuestro, ¿no? Sino estar en una relación con los demás de compasión, de intercesión, de fe y de poder, como nos han enseñado antes. Que tomemos nuestra cruz, que tomemos las dificultades del día, aquello que se nos va presentando, nuestras responsabilidades, sabiendo que quien está a nuestro lado es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Y que Dios así lo quiso, que el Espíritu Santo estuviera con nosotros por siempre, de manera perpetua, que no dejara de fluir, porque fue su voluntad, ¿sí? Y entregando su vida, entregando nuestra vida como lo hizo Él, siguiéndolo, ¿no? Porque es muy curioso que dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si tú pierdes tu vida, si tú entregas a Cristo tu mente, tus decisiones, tu corazón, todo tu ser, Él te va a dar vida. Si vas por tu lado y no tomas tu cruz y lo sigues a Él, pues allá es muerte. ¿No? Y el versículo 26, o sea, es porque Él quiere que hallemos esa vida, que hallemos la vida eterna. Al final está todo junto.
todo relacionado. Él quiere que nosotros vivamos la vida eterna que Él que tiene pensado para nosotros. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganan todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, lo más importante al final no es el éxito que tengas, no es el dinero que tengas, los países que hayas visitado. No, al final es tu alma lo importante. ¿Está conectada tu alma con el Creador? ¿Está conectada tu alma con Dios? Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, tenemos que cuidar nuestro alma, tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Porque ahí está la determinación. O Dios toma parte de nuestra alma y lo seguimos a Él y estamos con el Espíritu Santo y leemos la palabra y le hacemos caso, o nos vamos al mundo y nos perdemos. ¿No? Y bueno, ya para terminar, ¿no? Ese tesoro que estábamos buscando era el tesoro de la salvación, de la vida eterna. Pero es que nosotros estamos en búsqueda del tesoro, pero es que Jesús vino a esta tierra en búsqueda de otro tesoro, que somos nosotros, nuestra alma. Él vino, vivió la vida perfecta, murió, resucitó porque nosotros estemos aquí. Entonces, para Él, aunque nosotros nos sintamos insignificantes, aunque nosotros nos miremos al espejo y digamos, jolín, me están saliendo canas, como me digo yo a veces, es que tengo unos kilitos, no sé qué, o no me gusta cómo he reaccionado ante esto. No, Jesús te ve puro, limpio, y Él dio su vida, su sangre, para que nosotros podamos estar aquí en su presencia y nosotros podamos estar en comunión con Él cuando ya sea al final, cuando llegue nuestra vida eterna, ¿sí? Entonces, Él vivió ese camino directo, perfecto. Él se mojó, él vivió como nosotros, Él tuvo esas experiencias negativas, eso que no lo quisieran, que lo llegasen incluso a matar, esa arena, ese viento, esa serpiente, esa piedra, esos peligros. Él los vivió, ¿no? Pero Él es más grande y Él murió por nosotros y Él posibilitó esos surcos del camino y ese Espíritu Santo que fluía a través nuestro para acompañarnos y para no dejarnos en desamparo, para no dejarnos. O sea, Jesús siempre estaba en continua comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuánto más no debemos de estarlo nosotros? Si Él estaba siempre hablando con Dios, ¿cuánto más nosotros debemos de hablar con Dios? Para también aprender de Él, a cómo negarnos a nosotros mismos, porque no es nada fácil, ¿no? Siempre tendemos a mirarnos a nosotros. Y Jesús te invita a negarte a ti mismo, a vivir una vida sacrificada, fíjate. Y a seguirle, a seguir su camino hasta la eternidad, hasta que encontremos ese tesoro que es tan precioso.